tema del día, la primera parte del acuerdo en los diálogos de La Habana. El tema agrario, invitados, el secretario general del Partido Comunista, el doctor Jaime Caicedo, y Fernando Vargas, presidente de la ONG Víctimas de la Guerrilla. Someter el proceso de justicia y paz a los paramilitares a un mínimo de impunidad. No lo aceptaron. Pero se presentó impunidad en ese proceso. 8 años de cárcel están pagando. Pero es una especie de impunidad, correcto. Pero 8 años de cárcel. ¿Por qué no le metemos 8 años de cárcel al azar? Y quedamos emparejados todos entonces. Gracias, doctor Fernando Vargas. Doctor Caicedo. No, yo creo que nosotros estamos ante la antesala de la posibilidad realista de que pueda avanzar un proceso de paz por una vía de una solución política, desechando la vía militar de solución de un conflicto histórico, digamos, que tiene las características en cierta manera de una forma de guerra civil. Y eso, quitarlo del camino, digamos, no es un hecho sencillo, simple. Aquí, naturalmente, en esa guerra civil han participado por lo menos 2 o 3 partes diferentes. Ha intervenido, naturalmente, el Estado colombiano. El Estado colombiano ha hecho de la guerra civil interna una política pública en la que hemos tenido que pagar impuestos todos, prácticamente, porque una gran parte, inclusive del IVA, se ha ido a sostener el aparato militar. Y naturalmente los movimientos insurgentes y desde luego los aparatos creados por el propio Estado, como el caso del paramilitarismo, y para no hablar pues de los factores internacionales que han intervenido. Estados Unidos ha tenido una injerencia muy directa desde el Plan Colombia desde hace más de 13 años, y todo esto naturalmente ha ido complejizando una realidad. Aquí hay desde luego un primer paso, que es abordar un acuerdo que es una decisión del Estado colombiano, es una decisión de Estado del gobierno nacional en relación con establecer en esa propuesta de acuerdo, digamos, no solamente unos puntos para discutir, sino un preámbulo y una metodología a continuar. Han abordado un primer punto de 6, que son, indudablemente no todos tienen la misma complejidad. El tema agrario es un tema atascado en la vida política y social de Colombia. No es un tema, es uno de los espacios de la vida colombiana donde se marca con mayor crudeza la desigualdad profunda de la sociedad colombiana, que es quizá una de las razones fundamentales de haber cargado durante más de 60 años este conflicto, como un fenómeno interno. Pero hay otros puntos. Ahora se entra sobre el punto de participación política. ¿Y cómo va a ser el tema de la participación política? No de la insurgencia, el tema de la apertura democrática en un país que está cerrado políticamente, donde hay toda una crisis de representación de fuerzas y de sectores sociales colombianos que nunca han tenido oportunidad de intervenir en las decisiones fundamentales del país, y que está absolutamente clausurado desde el punto de vista de la movilidad política, digamos. Y que desde luego desconoce una serie de garantías y de derechos. Habrá un punto sobre el tema de lo de las víctimas, está convenido dentro de la agenda, y ese tema de las víctimas corresponde desde luego a las de la guerrilla, sin duda alguna, ¿no es cierto?, las del paramilitarismo también, pero también las del Estado. Si ha sido una guerra prolongada y una guerra en donde el Estado se ha empeñado en una acción militar continuada, pues naturalmente aquí interviene una complejidad de fuerzas y de factores, ¿no es cierto? Colombia ha sido señalada como un país de enormes violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. No son problemas pequeños los grandes compromisos de estructuras del Estado y de funcionarios públicos del rango militar y de policía que han estado vinculados a matanzas extraordinariamente graves que estremecen, digamos, a la comunidad internacional, y todo eso tiene que salir a la luz pública. Aquí no es el problema solamente de las víctimas de un lado, las víctimas en general de la guerra civil, y esto tiene que ser tratado en términos de lo que el derecho internacional ha reconocido: verdad, justicia, reparación y compromiso de no repetición, que es indudablemente un nuevo pacto social de Colombia que implicaría ese tipo de esclarecimientos y de compromisos. Viene el tema sobre narcóticos, en donde ese tema, yo quiero insistir en esto, lo propusieron
las FARC, no lo propuso el gobierno no quería no estaba en la agenda, no estaba en la agenda del gobierno el gobierno no quería que ese punto se incluyera en la agenda, fue una presión que vino de parte de estos amigos, de manera que en ese sentido es importante considerar que ese es un aspecto que se ha querido involucrar a los movimientos insurgentes como responsables exclusivos de una situación de esa naturaleza, y que es muy importante que de este proceso salga eso esclarecido. Vienen los temas de convalidación y vienen los temas que tienen que ver con la forma de desarrollo y ejecución de un proceso de lo que han llamado algunos el post-conflicto, es decir, cómo se van a implementar, a poner en práctica los acuerdos, bajo qué condiciones, con qué veedurías, con qué vigilancia desde el punto de vista de la sociedad y con qué tipo de participación de la sociedad colombiana, porque esto no es un problema que venga ni de mano de la guerrilla ni de mano del gobierno. El tema de la construcción de la paz democrática con justicia social es una labor colectiva y es una labor que implica la participación y el compromiso de toda la sociedad colombiana sin distingo. Para responder un poco la pregunta del doctor Fernando Vargas, las víctimas de la guerrilla, el tema de las víctimas de la guerrilla no va a quedar por fuera del acuerdo. De ninguna manera, todos estos temas tienen que ser tratados y está previsto que así sean en el acuerdo que el gobierno estableció con las FARC. No se va a presentar, no se va a delimitar un acuerdo arbitrario ante los ojos de la sociedad colombiana. Pues esperamos que no tenga por qué serlo, tiene que ser un acuerdo y el acuerdo tiene que ser entre dos partes y naturalmente aquí una parte fundamental son las propias víctimas. El tema de la victimización en el país implica la intervención y la participación de las víctimas. ¿La guerrilla entera está en plan de desmovilizarse? Yo no puedo asegurarlo, pero lo que he escuchado, lo que conozco a través de las comunicaciones y de las posiciones que se han venido asumiendo por parte de los movimientos guerrilleros, incluido el ELN, que no está participando todavía en este proceso, es la idea de que, digamos, se crearía una nueva situación de participación que no implica la utilización de armas en la vida política y social. ¿Este es el verdadero camino para concretar la paz en Colombia? Es el verdadero camino para una guerra más terrible, profesor Adolfo, porque si no se hace justicia con las víctimas, si se enreda el asunto de la verdad y la justicia, y por tapar crímenes y participaciones políticas de partidos que no se han destapado en Colombia porque los procesos judiciales de farpolítica no avanzaron en Colombia por decisión política de la rama judicial y del Ejecutivo colombiano, de manera que si lo que se quiere es buscar el tapen del origen del conflicto, de los años anteriores a la última década. Si lo que quieren es tapar la verdad del conflicto, no resarcir víctimas, no pedir perdón por tantos crímenes atroces que cometieron las guerrillas en Colombia, pues indudablemente que lo que se va a generar es una guerra mucho más terrible que la que hay ahora, porque es que la impunidad nunca genera la paz, profesor Adolfo. De manera que yo estoy de acuerdo, y en eso yo pienso que estamos de acuerdo todos. En el conflicto colombiano han participado varios actores. Pues como civiles son las guerrillas, en armas civiles también han sido otros que se han opuesto a las guerrillas, llámense hoy paramilitares. Las fuerzas militares de Colombia han participado en el conflicto por decisión de la Constitución Nacional, en su misión constitucional. Igual, los partidos políticos han participado en el conflicto, de una u otra manera han sido partícipes del conflicto, y eso es absolutamente cierto, de manera que no se puede desconocer que la militancia del Partido Liberal en el conflicto, de ciertos miembros del Partido Liberal en el conflicto colombiano, tiene que destaparse en el proceso de verdad y de justicia, como la militancia del Partido Comunista en los orígenes y muchos años posteriores en la creación de las guerrillas colombianas. Hay una responsabilidad histórica que tiene que destaparse en el proceso y que lo menos que esperan las víctimas en Colombia es que el Partido Comunista tenga también la honestidad de pedir perdón a las víctimas que las guerrillas que ellos crearon generaron en Colombia. Es que así es la manera de construir la paz. Pero el Partido Comunista no está en armas. El Partido Comunista tiene brazos armados, los creó profesor Adolfo, la historia lo dice. Es más, los mismos textos de las FARC lo dicen y los mismos textos de los antiguos comunistas lo dicen. Eso no hay por qué entrar en una discusión que históricamente no es oculta. Yo lo que estoy diciendo es que si ya no lo está el Partido Comunista dirigiendo, como ellos dicen, los brazos armados que crearon, pues entonces tengan al menos la honestidad histórica
de pedir perdón a las víctimas que esos brazos armados que ellos crearon generaron en el transcurso de los años anteriores. Es que así se construye la paz y así se puede hablar de reconciliación. Una de las voces más autorizadas de la izquierda colombiana del Partido Comunista con el doctor Carlos Lozano es el doctor Jaime Caicedo. ¿Cuál es su respuesta, doctor Caicedo? Mire, desde luego que es muy difícil discutir en condiciones pues de semejantes señalamientos absolutamente carentes de toda fundamentación y de toda prueba. Pero en relación con los procesos de FARC política, prácticamente yo digo que fracasaron rotundamente. Todo se desmontó, la propia Fiscalía prácticamente abandonó. En mi caso personal, la Procuraduría que intentó adelantar un proceso de FARC política, de lo que llamaron FARC política, pues naturalmente también hace 20 días acaban de entregar el fallo donde dice que archivan eso porque eso no tiene ningún fundamento, ningún proceso. En cambio, en este mes de abril, la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en su sala penal de casación, ha determinado la condena a 30 años de presidio del ex representante liberal César Pérez García por su responsabilidad como determinador o uno de los determinadores en la masacre, espantosa masacre de Segovia en mayo de 1988, donde 48 ciudadanos colombianos fueron criminalmente masacrados y donde 38 personas más quedaron heridas. Es decir, aquí hay realidades que tienen que salir a la luz. Yo comparto con el doctor Fernando que hay que luchar contra la impunidad, pero la impunidad que él formula es la impunidad que se le figura al Procurador General. El Procurador colombiano piensa que las normas sobre marco jurídico para la paz solamente implican a la impunidad supuestamente de un sector de la guerrilla, de la insurgencia. Yo estoy clamando porque no haya impunidad de ningún lado. Si llega a haber responsabilidades dentro de la guerrilla, pues desde luego tendrán que salir a la luz, pero aquí estamos reclamando cese a la impunidad de toda la historia colombiana, en todos los campos y con todas las responsabilidades desde presidentes de la República para abajo, pasando por generales y por quien tengan que responder frente a los hechos que han ocurrido, digamos, y que han tenido como escenario la guerra civil y la confrontación entre colombianos. Yo creo que estamos ante la necesidad de pasar esta página hacia una paz con justicia social, con garantías, con libertades, con democracia, con derechos y con igualdad social. Y desde luego eso implicará, desde luego, que haya responsabilidades que tengan que juzgarse, pero no puede ser solamente para unos. Tiene que ser en términos generales y sobre todo comenzando por aquellos que reclamaron la legitimidad de la guerra contra insurgente en Colombia. Desde luego, en ese sentido, el Estado tiene una responsabilidad mayor o tiene una responsabilidad que no puede eludir y por eso este tema tiene que tratarse en el marco de un acuerdo. Y ese acuerdo nos parece que toca, desde luego, al punto sobre víctimas que está planteado en la discusión de La Habana y a donde llegarán, desde luego, las víctimas también como parte reclamante, desde luego, de toda esta circunstancia de guerra. Desigualdad, concentración, son palabras que definen la realidad colombiana. Y tenemos que superar ese tema. La realidad del mundo, profesor Adolfo. Pero del mundo. Es que ¿por qué queremos vivir en una poesía en Colombia? La realidad es que el mundo... Superar la desigualdad, superar la concentración. Vea usted que las mayores desigualdades están en los países comunistas. Las mayores concentraciones de poder están en los países comunistas. Mire usted que de eso no se habla. No hablemos de tanta poesía, profesor Adolfo, seamos realistas. Hay desigualdades en todas partes del mundo. Tenemos que tratar de superar ciertos estándares odiosos de discriminación, que es otra cosa. Tenemos que tratar de abrir espacios y oportunidades para que la gente supere su propia vida. Pero no me vengan a decir que ser comandante guerrillero o llegar a ser comandante de cuadrilla en la guerrilla o jefe de Estado
Estado Mayor de la guerrilla es por falta de oportunidades, y todos los que hay ahí son universitarios, todos los que están ahí en Cuba hicieron carrera universitaria, entonces no ha sido por falta de oportunidades, discúlpeme, profesor Adolfo, no ha sido por falta de educación, de pronto ha sido por equivocada educación y por ideologización de la educación en las universidades, pero ahí no hay, mire usted qué paradoja, resultaron hablando del campo y mejorando las condiciones del campesinado, tal vez los que nunca han echado un asadonazo en su vida, ahí están en Cuba. ¿Quién de ellos nació en el campo? ¿Quién fue parido en una choza? Ninguno, profesor Adolfo. Entonces, de manera que terminaron haciéndonos un documento, supuestamente, en donde van a mejorar las condiciones de un campesinado al que han atropellado durante 60 años. De manera que nadie de ellos es nacido en el campo, en una choza humilde, tirando asadón día y noche, como en muchos colombianos, para venir a decir que están en capacidad de conocer y de saber cómo se saca adelante el campo. De manera que, vea usted, le estoy demostrando dos cosas. Primero, que los voceros de la guerrilla en este momento no tienen contacto genético con el campo. Segundo, que los voceros de la guerrilla están allí no por falta de condiciones, sino antes porque han gozado de muchas condiciones. Todos son universitarios. Alfonso Cano era universitario. Más bien pregunte cuál ha sido el conducto por donde llegan a las guerrillas y verá que todos han dicho en sus entrevistas y en sus libros que es la JUCO, que es un organismo del Partido Comunista. De manera que ellos son reclutados en las universidades, no en los cinturones de miseria de las ciudades. Pregunta concreta, doctor Fernando Vargas, entre seguir en esta guerra fratricida y conseguir un acuerdo en La Habana, ¿usted con qué se queda? Profesor Adolfo, pongámosla de otra manera. Si vamos a cimentar la impunidad como gestora de paz en Colombia, hagámosla parejita. Pídale perdón a los paramilitares que llevan 8 años presos y sáquenlos libres. Y saquen libres a todos los miembros de las fuerzas militares y que la impunidad sea pareja. Pero lo que es absolutamente insoportable es que mientras a los militares les meten 50 años de cárcel, a los paramilitares 8 y a las guerrillas 0. Y con derecho a participar en la construcción de un país y en la próxima Asamblea Constituyente, como grandes señores de la política colombiana. No, profesor Adolfo, eso es éticamente insoportable. Eso no tiene mañana en el corazón del país, del pueblo, eso no lo acepta Colombia. ¿Por qué son procesos diferentes, doctor Jaime Caicedo? ¿Y la respuesta después del corte, le parece? Como diga. Vamos, hombre, de corte comerciales y ya regresamos. Tema del día, la primera parte del acuerdo en los diálogos de La Habana. El tema agrario, invitados, el secretario general del Partido Comunista, el doctor Jaime Caicedo, y Fernando Vargas, presidente de la ONG Víctimas de la Guerrilla. Ya regresamos. Continuamos en el gran debate con Adolfo Beck en Colmundo Radio 1040 AM en Bogotá. Tema del día, la primera parte del gran acuerdo que se pretende con la FARC. El tema agrario. Invitados, el secretario general del Partido Comunista, doctor Jaime Caicedo, y Fernando Vargas de la ONG Víctimas de la Guerrilla. Bueno, pero el acuerdo, antes de la pregunta con que cerramos el anterior tramo, el acuerdo ya tiene el aplauso, la solidaridad, no solo de la Iglesia, la expresión del Papa, del gobierno de los Estados Unidos y de una serie de organizaciones. Usted me hace, como esto no es televisión, usted con las manos pregunta y ¿eso qué tiene que ver? No, es que lo que no sé es que están celebrando. Están celebrando que avisaron que había llegado a un acuerdo al que le faltan, mire, permítame, yo leo algo de lo que ellos dijeron, profesor Adolfo. El negociador de las FARC, Iván Márquez, aclaró no obstante que quedaron pendientes algunas salvedades. Pero eso ya lo sé, ya viene otro sí. O sea, quiere decir que no quedó acuerdo serio, fijo. No, hay una parte, hay una parte. Sí, celebran un acuerdo del primer punto, sin embargo, quedan unas salvedades puntuales que quedaron pendientes para más adelante. Cuando usted dice celebran, ¿está convencido de que Colombia quiere la paz? Hombre, profesor Adolfo, la paz la queremos todos. Pero ¿bajo qué postulados? Si la paz es la aceptación de todos los crímenes de uno de los bandos, no la acepto. No la acepto. ¿Usted no acepta, por ejemplo, que el fracaso de la parte militar en estos procesos? ¿El fracaso de la parte militar? O de la vía militar para conseguir la paz. No, la vía militar nunca ha fracasado. Es más, ninguna guerrilla se ha tomado el poder en el mundo, profesor Adolfo. Ninguna, eso es un mito. El fracaso militar no está en el empleo de la fuerza del Estado, está en el empleo de la política en medio del procedimiento militar. El fracaso militar en Colombia
se vio en los últimos 8 años del presidente Uribe, hay que reconocerlo. Las guerrillas fueron absolutamente arrinconadas hacia territorios selváticos. Pienso que allí se perdió un buen momento para negociar, pienso yo, cuando las guerrillas estaban bien golpeadas. ¿Y esa es una crítica para el presidente Uribe? No, al presidente Uribe le puede hacer las críticas que usted no se imagina, profesor Adolfo. Es que usted sabe que yo no soy áulico, el presidente Uribe. Yo lo sé. Es más, durante el gobierno de él, las víctimas de la guerrilla fuimos discriminadas y no fuimos reconocidas tampoco. Durante el gobierno del presidente Uribe me tocó asilarme 2 años en España. De manera que yo no estoy de acuerdo con que se construyan escenarios de paz sobre violaciones a los derechos de las víctimas. Vea usted, profesor Adolfo, cuando en el proceso de justicia y paz se creó la Comisión Nacional de Reparación, tengo testigos que nosotros aplaudimos desde el Comité de Víctimas de la Guerrilla la creación por ley de esa Comisión Nacional de Reparación, el presupuesto y todos los delegados que estaban allí. Nunca fuimos a pedir uno de los puestos que estaban allí delegados para las víctimas, porque pensamos que eso se lo merecían las víctimas del paramilitarismo, que ya llegaría el momento en que las víctimas de la guerrilla tuviéramos similar oportunidad, pero resulta que no nos llegó la oportunidad. Están haciendo el proceso de negociación con las FARC a espaldas de las víctimas de la guerrilla, y eso es lo que no puede generar. Termina su tiempo, doctor Fernando Vargas. Nos quedamos con la pregunta del tramo anterior. ¿Y cuál es la pregunta? Sí, a mí también se me fue la pregunta. ¿Usted recuerda la pregunta con que cerramos el tramo? No, la pregunta yo pienso que viene más vale de la siguiente observación. Digamos, si la negociación y el diálogo que hay en este momento es entre un Estado triunfante y una guerrilla derrotada. Yo creo que el peor error es considerar que hay una insurgencia derrotada en Colombia. La realidad muestra que, a pesar de los distintos despliegues de operaciones del orden militar, a pesar de la intervención cada vez más directa de Estados Unidos en todo el planeamiento y en todo el direccionamiento y en toda la información en tiempo presente para el desarrollo de operaciones militares, sin embargo, ellos mismos han tenido que reconocer que esto es mucho más complejo porque tiene una raíz social, una raíz histórica, y es en cierta manera una guerra social. La guerra civil colombiana es una guerra social en gran medida, no es una guerra ni étnica, ni una guerra donde se esté reivindicando, digamos, un espacio de una minoría nacional discriminada, como en el caso palestino o en el caso de Irlanda del Norte. Aquí estamos ante un conflicto social que tiene una raíz histórica y que desafortunadamente tiene que ver con la estructura de la distribución de la riqueza y de las oportunidades que han hecho de Colombia, desde mucho antes de que existiera la guerrilla, el país o uno de los países más desiguales del mundo. ¿Cómo hacemos con eso? Si hay un grupo de privilegiados y hay una inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas en deterioro de sus condiciones de vida, si hay una realidad que terminó desarrollándose en la vida colombiana y en donde no se puede culpar exclusivamente de esta guerra a la insurgencia, si el Estado adoptó una política de guerra a lo largo de tantos años, más de 60 años en la práctica, ¿no es cierto? Algo de eso tiene que ver con las responsabilidades que hoy están implícitas. Por eso nos parece tan importante que un punto y un tema como el tema agrario, el tema de mejorar las condiciones del país rural, pensando en el campesinado y en los miles y los millones de personas que hoy en día están, por lo menos 5 millones de personas en condiciones de refugio interno, como desplazados en el marco de la guerra civil, como desplazados de la política de guerra del Estado y desde luego de las respuestas insurgentes, desde luego, y del paramilitarismo como herramienta y brazo del Estado en la lucha contra insurgentes, porque el paramilitarismo en Colombia no actuó fundamentalmente contra la guerrilla, como lo pretende presentar, por ejemplo, la serie de RCN Caínes. El paramilitarismo fundamentalmente se ensañó con la población civil y se sigue ensañando, porque a pesar del proceso de Ralito y el proceso con los paramilitares y de las supuesta no impunidad de los famosos 8 años, ¿cuántos son los paramilitares que están realmente purgando siquiera los 8 años? Si la mayor parte de los jefes paramilitares los sacó el señor Uribe del país para que no pudieran confesar aquí en el país a la justicia colombiana los crímenes y la complicidad con las estructuras del Estado que permitieron
toda esta horrenda matanza en Colombia, en el marco de la guerra y con el pretexto del conflicto. De manera que el tema de la estructura social y económica y de la lucha porque haya un cambio en las relaciones en el mundo rural colombiano es fundamental en la búsqueda de un camino hacia la paz, pero no es suficiente. Tiene que intervenir el tema de la apertura y la democratización de la sociedad, porque eso también es batalla por la igualdad en el país, por la igualdad de oportunidades en el campo de la política y en el campo de las posibilidades también de que pueda haber cambios en el modelo político y en el modelo socioeconómico del país. Esa tesis del gobierno nacional de que no se puede tocar el modelo económico, que no se puede tocar los puntos de la acumulación de tierras en manos de los terratenientes, me parece que son de los puntos que están demostrando en la práctica que el mismo Estado tiene que reconocer que hay que avanzar hacia cambios. Y en el plano del modelo político, pues también tiene que haber. Por eso nosotros hemos insistido en la idea de que esto debe ir avanzando a las condiciones de un gran debate nacional que culmine con una Asamblea Nacional Constituyente. Porque una Asamblea Nacional Constituyente puede revisar desde el punto de vista de una representación nacional, popular, democrática, todo el andamiaje actual existente en Colombia desde el punto de vista de la desigualdad, del ventajismo, de la discriminación contra la izquierda y contra los sectores populares. Es que aquí se hace un juicio contra el Partido Comunista, que lo hace el doctor Fernando, pero es que nosotros hemos tenido infinidad de víctimas en el marco de la guerra sucia. En el caso de la Unión Patriótica y del Partido Comunista, tenemos demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado colombiano está siendo estudiado, analizado como responsable del genocidio de la Unión Patriótica. Y esto no es una pequeña circunstancia del país. Esto es un sacrilegio que difícilmente se puede resolver simplemente haciendo alusiones abstractas y generales a la lucha contra la impunidad. Si tenemos autoridad para hablar de lucha contra la impunidad somos los comunistas y los sectores democráticos y integrantes que fuimos de la Unión Patriótica y que somos ahora de Marcha Patriótica en función de la necesidad de que haya verdaderamente un horizonte diferente de entendimiento, de reconciliación, pero sobre la base de la verdad, de la justicia, de la reparación y del compromiso de no repetición. Una pregunta lateral. ¿Por qué el Polo no respalda la marcha patriótica? Bueno, es un problema interno del Polo y de sus apreciaciones, pero me parece que en términos generales tampoco somos organizaciones ni entidades enemigas. Por el contrario, creemos que hay trechos que caminar conjuntamente en la búsqueda de una solución política y en la búsqueda de una democratización del sistema político colombiano. Gracias, doctor Quisera. ¿Usted no está de acuerdo, perdón, doctor Fernando Vargas, en el fracaso del modelo económico, en el fracaso del modelo político? A ver, profesor Adolfo, si estuviéramos haciendo un juicio de Cuba, yo le estaría diciendo que sí fracasó el modelo económico y político en Cuba. Pero estamos hablando de Colombia. Ah, por eso, pero entonces aquí es donde se habla del fracaso del sistema económico y nos quieren poner un sistema económico igual al de Cuba. A ver, profesor Adolfo, vamos a pararnos en el punto real de la política del conflicto. El sistema de gobierno que las FARC quieren imponer en Colombia se llama un sistema comunista, lo dicen ellos en sus documentos. De manera que las FARC quieren imponerle a Colombia un régimen genocida, un sistema de gobierno genocida que está demostrado en el mundo que causó más de 100 millones de muertos en la Unión Soviética y en China. Aquí en Centroamérica y en América Latina, pues sus guerras han causado una mortalidad impresionante. Estamos hablando de que estamos negociando con un grupo armado que quiere poner para Colombia un sistema comunista genocida, en donde no hay libertad de expresión, libertad de política, de nada. De manera, profesor Adolfo, que quiero llamar su atención en eso. Que ahora, mire usted, tanto las FARC como el doctor Jaime Caicedo nos han hecho énfasis en que el asunto del proceso de paz se termina en una asamblea constituyente. Las FARC también ya lo han dicho. Si esto se va a terminar en una asamblea constituyente, profesor Adolfo, yo le pregunto a usted, ¿para qué acuerdan cosas que no se van a respetar porque en la asamblea constituyente se deciden todas las cosas? ¿Comprende usted lo que estoy diciendo? O sea, este es un juego ¿a qué? Están jugando a calentar una asamblea constituyente que, entre otras cosas, el presidente Uribe también ya se la había propuesto a las FARC hace rato. Pero el presidente Santos bien, esta es una reelección, apoyado además propagandísticamente por las FARC desde La Habana. Quiero hacer una claridad histórica, profesor Adolfo.
La Unión Patriótica tuvo muertos, por supuesto que los tuvo. Pero no podemos olvidar el origen político de la Unión Patriótica. Y la Unión Patriótica nace, su fuente fueron las FARC. De manera que la Unión Patriótica fue un brazo político de las FARC en guerra. Cuando se suspenden los diálogos de la Uribe, lo que no se entiende es por qué la Unión Patriótica continúa haciendo actividad política con nexos directos con las FARC. Sí, pero usted está justificando el genocidio contra la Unión Patriótica. Eso me parece absolutamente inaceptable. Un genocidio contra la Unión Patriótica, usted lo está justificando de una manera muy clara y muy directa, señor. Doctor Jaime. No. Eso es inaceptable. Eso no es inaceptable. Yo creo que hay que rechazar todo ese tipo de actitudes. Hay que rechazar el genocidio de la Unión. A ver, yo no vengo a rechazar nada, sino rechazan los crímenes de las FARC. A ver, un momento, es que entre los crímenes de la FARC está la Unión Patriótica. Rechazar los crímenes de un lado y de otro. Profesor Adolfo, usted parece que no me quiere entender lo que estoy diciendo, los oyentes tal vez sí. Bueno, no. Las FARC asesinaron miembros de la Unión Patriótica también. Es que lo que hay que tener terrible es eso. De manera que ahora... Eso no tiene ningún sentido venir a decir que los muertos de la Unión Patriótica fueran publicados. Está publicado. Eso es absolutamente contraevidente. De manera que... A Manuel Cepeda lo mataron agentes del ejército colombiano. Iván Márquez hoy en Cuba no fue representante de la Cámara por Unión Patriótica, profesor Adolfo. Contésteme usted. No, le estoy preguntando. Sí, fue no me diga que en Cuba está alegando que no ha habido oportunidades en Colombia, profesor Adolfo. No me diga que entonces, ¿cuál es el juego que tienen en este debate? Iván Márquez fue representante de la Cámara. Y ahora está en Cuba otra vez pidiendo que no hay igualdades políticas ni oportunidades políticas. Pero usted acepta la propuesta del doctor Jaime Caicedo. Hay que rechazar el genocidio de la Unión. ¿Qué le estoy diciendo desde que llegué aquí, profesor Adolfo? No estoy de acuerdo con la impunidad para ninguno de los actores armados. Para ninguno. Sí, pero no se puede justificar bajo ningún punto de vista el genocidio político de ninguna fuerza, de ningún sector, y mucho menos de la Unión Patriótica y del Partido Comunista, como ha ocurrido efectivamente en la realidad colombiana, y donde se está demostrando en todas las demandas que existen, en todas las condenas que hay del Estado colombiano, la participación del Estado en esta matanza que naturalmente por más de 5.000 víctimas, hoy en día tiene en entredicho la propia voluntad del Estado colombiano y por lo tanto tendrá que ser reparado de alguna manera en un sentido pleno. Si se concreta la paz, ¿qué va a pasar con esas demandas? Yo creo que esas demandas deben ¿Retiran las demandas? Yo no creo que se puedan retirar demandas en el caso de genocidio político con civiles que murieron desarmados haciendo actividad política legal y legítima en el marco de la Constitución y que fueron asesinados por sus ideas políticas en el marco de concepciones anticomunistas absolutamente mandadas a recoger históricamente a nivel de la Unión Patriótica ejercían la combinación de las formas de lucha. Usted no puede comprobar eso de ninguna manera, ni tiene ninguna forma de escribir. Oficiales que así lo dicen. Historiadores que lo han escrito así. Bueno, en el caso de los dirigentes de la Unión Patriótica, gente de la izquierda que varios parlamentarios, que ha deslegitimado la acción armada, varios senadores, varios representantes a la Cámara. El caso del senador Manuel Cepeda. ¿Dónde estaban las armas de Manuel Cepeda? Usted está pretendiendo decir que murieron actuando en medio de uno de los que nunca se opuso a la combinación de la forma de lucha. No. Nunca pero fue asesinado actuando como un civil, tráigame una condena de las acciones criminales de la FARC que ha hecho Manuel Cepeda en vida. Sí, pero eso no puede ser un testimonio suyo para justificar su asesinato. Otros asesinatos no se puede justificar los asesinatos. Todo tipo de acciones violentas. No se pueden justificar los asesinatos ni los crímenes contra civiles inermes que actúan con una ideología política determinada. ¿Usted en el Partido Comunista condena los crímenes de la guerrilla? Pues desde luego, si hay crímenes de la guerrilla sustentados y aclarables, hay que condenarlos. Pero por Dios, Colombia, esto lo estamos escuchando, por Dios santo. Bueno, yo creo que ya hay puntos de coincidencia, a pesar de la efervescencia del último tramo del programa. No, pero el doctor Jaime no acepta que las guerrillas han matado gente inocente en Colombia. Yo no estoy diciendo que no acepto que hay crímenes y que hay situaciones que deben ser juzgadas, pero eso no puede excusar el genocidio político, ni se puede justificar bajo ningún punto de vista el genocidio político de la Unión Patriótica y del Partido Comunista como si fuera algo natural y normal y prácticamente una respuesta a la supuesta combinación de último minuto. Esa es la memoria histórica que falta construir. Bueno, estamos más cerca de la paz hoy en Colombia, doctor Jaime Caicedo. Estamos avanzando hacia la paz y vamos a avanzar hacia la paz. Aquí hay una solución política y hay un sepelio definitivo de la salida militar como alternativa a una
situación de paz en Colombia. Tenemos que llegar a ese momento, doctor Fernando Vargas, en todos los colombianos, la reconciliación, el abrazo entre hermanos. ¿Cómo cree usted eso posible? ¿Por qué las viudas y los huérfanos de las guerrillas, víctimas de las guerrillas, tienen que abrazar a sus victimarios sin que ellos ni siquiera pidan perdón por sus crímenes? Vea, profesor Adolfo, lo que va a pasar en este proceso. Se van a quedar solos, las FARC y Juan Manuel Santos históricamente, y se va a acordar de mí. Esto no tiene acompañamiento del pueblo. El pueblo rechaza este proceso en Cuba. Usted es pesimista. No, yo soy optimista. Colombia aún está viva rechazando esto. Y si en una asamblea constituyente Colombia le da el visto bueno al proceso. Seguramente van a querer amarrar un número de curules desde La Habana porque ellos no le van a jugar a la democracia. La participación política de la guerrilla. La izquierda no es tan demócrata como usted cree. Bueno, frase final, doctor Jaime Caicedo. No, la paz es posible, la paz es democratización de la vida nacional. Frase final, doctor Fernando Vargas. A la paz se llega también por victoria militar y así lo enseña la historia, profesor Adolfo. Aquí hay que darle constancia y permanencia a la acción militar y verá que se derrotan las guerrillas. Gracias por venir. Muy amable, doctor Jaime Caicedo. Bueno, con mucho gusto. Gracias, Peter Cifuentes, por acompañarme en la parte técnica. Nos encontramos.